En las últimas 24 horas, 100 palestinos perdieron la vida y 150 resultaron heridos tras nuevos ataques de Israel en la franja de Gaza. Los combates a última hora del viernes y primeras horas del sábado se centraron en Al-Bureish, Nuseirat y Han Yunis, respaldados por intensos ataques aéreos. Rusia informó que Ucrania lanzó una ofensiva aérea contra la sureña región de Belgorod el viernes. El ejército de Moscú asegura que interceptó 13 cohetes, mientras el Ministerio de Defensa señaló que 32 drones fueron derribados en la noche. Los hechos se reportaron tras el mayor ataque aéreo de Rusia contra Ucrania desde que comenzó la guerra. Y un nuevo informe sobre violencia en Colombia cifra en 188 los asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos. 2023 es el segundo año consecutivo en que crece el número de muertes y la cifra es la cuarta más alta desde que se firmaron los acuerdos de paz con la extinta guerrilla de las FARC. Bienvenidos a un nuevo informativo en France 24. Soy Francisco Velasco de la Fiori. Es un gusto estar con ustedes en la mañana. Abrimos el informativo con las nuevas cifras que dejan los ataques de Israel en la franja de Gaza. En las últimas 24 horas, las autoridades gazatíes reportaron la muerte de 100 palestinos y 150 heridos. Los combates a última hora del viernes y primera hora de este sábado se centraron en Al-Bureish, Nuseirat y Han Yunis, además de intensos ataques aéreos que dejaron a decenas de palestinos heridos en los hospitales del enclave que operan en su máxima capacidad. Hasta la fecha son 21.500 los muertos en Gaza producto de la guerra y casi todos los 2.3 millones de residentes de Gaza se han visto obligados a abandonar sus hogares. Y Sudáfrica inició un proceso de denuncia contra Israel por considerar que está cometiendo delitos de genocidio contra el pueblo palestino en medio de su operación de invasión en la franja de Gaza. El procedimiento ha desatado una fuerte reacción en contra y por parte de Israel, y respaldado por parte de la autoridad palestina. Álvaro Cordero nos amplía en el siguiente informe. Su objetivo es destruir a los palestinos de Gaza. Esta es la principal denuncia que Sudáfrica sostiene contra Israel para acusarlo de cometer genocidio ante la Corte Internacional de Justicia. El país africano presentó la documentación necesaria ante la institución para impedir lo que podrían ser daños severos irreparables contra la población palestina en medio de la invasión israelí a la franja de Gaza, un movimiento celebrado por la Autoridad Nacional Palestina. El Ministerio de Asuntos Exteriores y Expatriados acoge con satisfacción la decisión del gobierno de Sudáfrica de iniciar un procedimiento contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia por cometer el delito de genocidio. La CIJ es el organismo judicial principal de Naciones Unidas y tanto Sudáfrica como Israel son signatarios de la Convención sobre el Genocidio. Sin embargo, aunque esta organización está creada para dirimir disputas entre estados y mediar entre ellos, la reacción de Israel al anuncio fue contundente, al acusar a Sudáfrica de cooperar con Hamás. Israel rechaza con disgusto el libelo de sangre difundido por Sudáfrica en su demanda ante la Corte Internacional de Justicia. La reclamación de Sudáfrica carece de base fáctica y jurídica y constituye una explotación despreciable y despectiva de la Corte. Sudáfrica está cooperando con una organización terrorista que pide la destrucción del Estado de Israel. Aunque la CIJ encontrara pruebas de genocidio contra Israel, su efectividad en la práctica es limitada, ya que si un Estado decide no acatar, no hay consecuencias, como sucedió en 2022 cuando se instó a Rusia a detener su ataque contra Ucrania. Y continuamos con la guerra, pero ahora nos vamos a Rusia. El Ministerio de Defensa de ese país dijo que sus unidades antiaéreas destruyeron el viernes 13 cohetes ucranianos sobre la región de Belgorod. El gobernador regional informó además que producto de los ataques una persona murió y 4 resultaron heridas. En tanto, Polonia reanudó la búsqueda de los restos de un presunto cohete ruso que violó el espacio aéreo de Varsovia. El viernes por la tarde, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Polonia convocó al encargado de negocios ruso y exigió una explicación por la violación de su espacio aéreo por un misil guiado. Desde la ONU, nuevamente condenaron la ofensiva rusa sobre Ucrania que el viernes dejó a más de 30 muertos. Veamos. El secretario general condena inequívocamente, en los términos más enérgicos posibles, los terribles ataques contra ciudades y pueblos de Ucrania. Los ataques contra civiles e infraestructuras civiles violan el derecho internacional humanitario, son inaceptables y deben cesar de inmediato.
Cambiamos de tema. Fuertes inundaciones en un túnel ferroviario cerca de Londres obligaron a detener el normal funcionamiento del Eurostar. Se trata de una docena de trenes que unen Reino Unido con el resto de Europa. Las cancelaciones, que hasta ahora afectan al menos a 14 viajes entre Londres y París, Ámsterdam o Bruselas, son el segundo golpe para los clientes de Eurostar durante la temporada navideña de este año. Veamos algunas declaraciones. Toda nuestra familia está aquí. Hay 12, 14 de nosotros y estamos celebrando la Navidad en París. Y luego nos dirigimos a Londres para nuestros planes de Año Nuevo. Sí, es bastante decepcionante averiguar por correo electrónico lo que pasó. Es un poco complicado, pero quiero decir, ¿qué puedes hacer? Realmente no puedes hacer nada, ¿sabes? Así que si la única otra opción sería conducir 2 horas y media y subir a un ferry o volar, no lo sé. Así que sí esperamos. En Colombia, el asesinato de líderes sociales y defensores de derechos humanos se mantuvo casi estable en 2023 frente al año anterior. Sin embargo, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INEPAZ, advierte que la cifra sigue siendo alta a pesar de los esfuerzos del gobierno de Gustavo Petro por concretar acuerdos de paz con los grupos armados. El informe es de Daniela Blandón. No ha terminado 2023 y la cifra de asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos en Colombia ya es de 188 y supera por 1 la de 2022. Sí, lastimosamente, y a pesar de la política de paz, de los diálogos, ya con 2 grupos armados, con el ELN y el Estado Mayor Central, continúa esta violencia, especialmente en algunos departamentos del país, porque los grupos son mínimo 5 grandes grupos y hay muchas bandas que están asociadas al microtráfico, al narcotráfico. Son muchos los intereses que están en el territorio, que van en contravía de las comunidades. Aunque lejos de los casi 2.000 asesinatos de 2003, el 2023 es el segundo año consecutivo en que crece el número de muertes y la cifra es la 4ª más alta desde que se firmaron los acuerdos de paz con la extinta guerrilla de las FARC en noviembre de 2016. Según INDEPAZ, la violencia se ha concentrado en los departamentos de Cauca, Antioquia, Nariño y Valle del Cauca, esta vez con un componente adicional. Lo que está sucediendo hoy es que se ha trasladado la violencia hacia las ciudades, donde las masacres las está cometiendo especialmente los pequeños grupos que están en enfrentamiento entre ellos por apoderarse del microtráfico y del narcotráfico en general. Tras el acuerdo con las FARC, el gobierno del presidente Gustavo Petro ahora negocia con otros grupos armados, entre ellos el ELN, con miras a lograr una paz que todavía dista de ser total. Y continuamos con una noticia bastante peculiar, porque en Chile, este 28 de diciembre, nació un bebé que ha roto todas las marcas de registro al pesar más de 7 kilos. Una situación que ha llamado la atención del país y que complicó la salud del neonato. Veamos la historia. Casi con la llegada del final de año, Chile registró en uno de sus hospitales el que parece ser un récord. Un recién nacido en la región de Biobío pesó 7,1 kilos, una cifra anormal que es la más alta en la historia del país. La noticia se hizo viral en La Nación, aunque la situación del niño preocupó a su padre. Triste a la vez igual, emociones por lo que me está sucediendo, que no pensaba que iba a suceder esta situación tan compleja con mi hijo. Los bebés con un peso tan elevado al nacer son casos raros y a menudo pueden suponer un riesgo. El recién nacido tuvo que ser trasladado a otro hospital y aunque está en condición grave, se mantiene estable. Los recién nacidos macrosómicos pueden tener más riesgo de hacer hipoglicemia, que es que les baje el nivel de azúcar de la sangre, ictericia, que es el que aumente la bilirrubina en su sangre, y policitemia. Esta condición de nacimiento a menudo suele estar ligada a la situación médica de la madre previa al parto, siendo especialmente tendentes a aquellas que son diabéticas. Y cerramos con la conmemoración que Brasil realizó al que fue considerado por muchos el mejor jugador de fútbol de todos los tiempos. El Cristo del Corcovado se iluminó este viernes con la camiseta del 10, en honor a Pelé en el primer aniversario de su muerte, al cumplirse ya un año desde que falleciera en Sao Paulo aquejado por un cáncer de colon. El homenaje incluyó además una celebración religiosa que contó con un mensaje escrito del Papa Francisco. Con estas increíbles imágenes llegamos al final de este bloque informativo. Continúe con nosotros para más noticias en France 24.